El 29 de marzo de 2024, aproximadamente a la 1:39 de la tarde, en Sparks, Nevada, Estados Unidos, un oficial de policía se acercó a lo que parecía ser una parada de tráfico rutinaria en Greenway Drive. Pero en cuestión de segundos, la paz se rompió, estallaron disparos y la sangre se derramó en el pavimento. Cuando el oficial se acercó a la ventana del lado del conductor, el sospechoso abrió fuego a través del cristal, hiriendo al oficial en el hombro. El vehículo se alejó a toda velocidad, chocando contra otro automóvil cercano. La calma de una tarde suburbana se convirtió en caos. I'm shot. It's just 10:50. El sospechoso, como una sombra que se desliza entre mundos, huyó a pie. Irrumpió en casas, disparó salvajemente desde detrás de las paredes. Los oficiales quedaron atrapados, un ayudante fue alcanzado, otro oficial herido. Los civiles se escondieron, los oficiales sangraron y el aire se llenó de humo y adrenalina. Well, please. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Hey, stand up. Are you hurt? Get her up! Get her up! Get her up! Get her up! Stay behind the car! Stay right here, man! Tras horas de un enfrentamiento tenso, el sospechoso, Anthony Wade, de 34 años, fue encontrado muerto dentro de una casa atrincherada. Portaba una pistola calibre .40 con un cargador extendido. 3 oficiales resultaron heridos pero sobrevivieron. Sparks, ese día, cargó con el peso del sacrificio y nos recordó a todos la valentía silenciosa escondida en los uniformes azules. Drama real. Consecuencias reales. No te lo pierdas. Suscríbete hoy. El 22 de agosto de 2022, alrededor de la 1:50 de la tarde, en Fairfield, California, Estados Unidos, un ciudadano reportó a un hombre merodeando sospechosamente en Commerce Court. 2 oficiales respondieron, sin saber que estaban caminando hacia un enfrentamiento que pondría a prueba todos sus instintos. Car and set up his homeless camp, and I need somebody out here fast. Okay, what kind of vehicle is it? The silver minivan, and he's got everything piled up on top, and he's out of the car, and he's just staring at me now because... What race is he? Black, Hispanic, or Asian? He looks white with long dark hair. I don't want to get too close. El sospechoso, Robert Wilson, de 43 años, era conocido por las fuerzas del orden. Cuando los oficiales se acercaron, de repente huyó, saltando a su vehículo y acelerando a pesar de que una de sus llantas estaba visiblemente dañada. La persecución comenzó. You guys don't have any authority. We do. I'm just doing this for my own protection. El auto no llegó lejos. Inhabilitado, se detuvo. Wilson salió y corrió. Los oficiales lo persiguieron a pie. Pero cuando se acercaron, Wilson de repente se giró, sacando lo que parecía ser una pistola. En una decisión de fracción de segundo, un oficial disparó 3 rondas.
Keep your arms out to your side. Wilson fue alcanzado y trasladado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida. Tras la inspección, el arma resultó ser una pistola de aire comprimido, una de las 5 encontradas en su persona. Otra fue descubierta en su vehículo. The air gun is perfectly legal. El 6 de abril de 2024, a las 4:58 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, mientras la mayor parte de la ciudad dormía bajo la quietud previa al amanecer, los oficiales de patrulla de West Valley notaron algo que no encajaba: un Lamborghini Huracán gris del 2019, detenido en un semáforo en rojo, con su conductor desplomado sobre el volante, inconsciente. Los oficiales actuaron rápidamente, posicionándose detrás del auto de lujo. Cuando el semáforo cambió a verde, activaron sus sirenas e iniciaron la parada. El conductor se movió. Era Elliot Jugen, de 51 años. Lo que siguió no fue una conversación, sino resistencia. Negándose a obedecer las órdenes, pisó el acelerador y el superauto cobró vida con un rugido. I just need to verify your license number too. I just didn't want license. The unit. 100, one less than your Honda with the transcript. Lo que pasó después parecía una escena de película, pero fue desgarradoramente real. Mientras los oficiales lo perseguían, Dugan perdió el control a alta velocidad. El Lamborghini chocó contra un camellón, se deslizó entre árboles y se partió en dos. Los escombros se esparcieron. El cuerpo de Dugan fue arrojado a cientos de pies. No tenía pulso. Let me have the frequency. Vehicle is TC. Major TC damage. Let me get RA starting to roll. Los paramédicos solo pudieron confirmar lo evidente. Dugan estaba muerto en el lugar. Una verificación de antecedentes reveló que tenía múltiples cargos por delitos graves, y el vehículo de lujo había sido reportado como robado. En una ciudad de sueños, la huida de un hombre terminó en fragmentos de vidrio, metal retorcido y un silencio irreversible. Stay over there. No. El 11 de octubre de 2024, a las 9:43 de la noche, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, un patrullero estatal que vigilaba la Interestatal 40 notó una camioneta que iba a una velocidad muy por encima del límite legal. El radar lo confirmó, 115 millas por hora. En un abrir y cerrar de ojos, la rutina se convirtió en una persecución de alto riesgo. El sospechoso, identificado más tarde como Justin Evans, no tenía intención de detenerse. Zigzagueando entre carriles, saliendo de la autopista y esquivando el tráfico, llevó al límite tanto a la máquina como al destino. Los oficiales lo siguieron de cerca, esperando su oportunidad para intervenir. Cuando Evans salió de la autopista, perdió el control en una curva. La camioneta chocó contra una barandilla de metal, deteniéndose violentamente. Llegaron los refuerzos. En una rápida maniobra de arresto por delito grave, Evans fue detenido sin resistencia. Driver, let me see your hands! Driver, let me see your hands now! Get out with your hands up! Get out with your hands up! En el hospital, Evans afirmó que huyó porque alguien lo había amenazado con un arma esa misma noche. Sin embargo, ahora enfrenta cargos por huida por delito grave, conducción imprudente, exceso de velocidad y violaciones relacionadas con el alcohol. Crudo, sin filtros y real, suscríbete antes del próximo caso. You gotta
El 9 de julio de 2022, a las 6:02 de la tarde, en Queens, Nueva York, Estados Unidos, un hombre marcó al 911 no para pedir ayuda, sino para declarar la guerra. Con calma dio su nombre y ubicación, luego emitió amenazas violentas contra las fuerzas del orden. Yo, Solomon, we gonna change the government. You stupid working bitch. Can you let your bitches know that? Please? Today is your day to die, motherfucker. I'm right here. Oficiales de múltiples unidades respondieron rápidamente, rodeando la residencia con precisión. Se cubrieron detrás de los vehículos, con las armas listas, conteniendo el aliento. El vecindario contuvo el aliento junto con ellos. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe. El hombre salió, armado y agresivo. En un instante, la situación escaló a un enfrentamiento mortal. Lo que siguió fue un intercambio feroz. Se dispararon más de 130 rondas. El sospechoso finalmente fue abatido. Se recuperó una pistola semiautomática a su lado. Fue trasladado al Hospital Jamaica, donde más tarde fue declarado fallecido. Ningún oficial resultó gravemente herido. El 17 de octubre de 2024, a las 12:26 de la tarde, en Monticello, Arkansas, Estados Unidos, las unidades policiales ya estaban en persecución cuando los patrulleros estatales se unieron a la cacería. El sospechoso iba en una motocicleta negra, rápida, imprudente y conocida. Su nombre, Huey Zane Brooks. Brooks no solo iba a exceso de velocidad, estaba huyendo de una orden de arresto por delito grave. Con una licencia suspendida y antecedentes de evadir a las fuerzas del orden, atravesó vecindarios a más de 75 millas por hora, zigzagueando entre el tráfico en sentido contrario y esquivando por poco a los peatones. La persecución se volvía más peligrosa cada segundo. Al acercarse a una curva ciega cerca de Bell Henry Road, los patrulleros ejecutaron una maniobra de bloqueo rodante, un movimiento arriesgado pero controlado para reducir su velocidad. Brooks intentó pasar por el arcén, pero fue bloqueado. La motocicleta chocó con la unidad de patrulla y se salió hacia una zanja. Brooks cayó junto a su motocicleta. Milagrosamente, estaba consciente y sin lesiones visibles. Fue trasladado al hospital y posteriormente puesto bajo custodia. Su motocicleta quedó destrozada. Los cargos: huida por delito grave, conducción imprudente y múltiples infracciones de tráfico. El 19 de diciembre de 2024, alrededor de las 6:30 de la tarde, en San Francisco, California, Estados Unidos, el corazón de la ciudad latía con luces navideñas y calles concurridas. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la celebración se convirtió en terror. Un vehículo se subió a la acera, atropellando a dos peatones desprevenidos. El conductor no se detuvo. En cambio, continuó su alboroto, golpeando a un ciclista a unas pocas cuadras de distancia. Los neumáticos chirriaron. Los gritos resonaron. La ciudad, por un momento, olvidó que era diciembre, porque la muerte no tiene calendario. Horas después, a la 1:35 de la madrugada, los oficiales encontraron el vehículo del sospechoso estacionado cerca de Grant Avenue y Post Street. La tensión pesaba en el aire mientras lo rodeaba. Entonces, disparos. En el caos, un oficial respondió al fuego, alcanzando al sospechoso armado.
Head up! Red light! Head up! Red light! Red light! A pesar de la asistencia de emergencia, el sospechoso fue declarado muerto más tarde en el hospital. Se recuperó un arma de fuego en la escena. Esa noche, San Francisco lloró no solo por los heridos, sino por una ciudad sacudida hasta lo más profundo por una violencia que llegó sin previo aviso. El crimen real nunca para. Mantente informado suscribiéndote ahora. Hey, while you're watching him, can we get a light? Hey, someone with flashlight. El 14 de julio de 2025, a las 7:18 de la mañana, en Clarksville, Arkansas, Estados Unidos, la policía local perseguía a un sospechoso que huía hacia el este por la Interestatal 40. La llamada llevó a la Policía Estatal de Arkansas. Un patrullero que esperaba cerca del marcador de milla 69 se reposicionó de inmediato. El objetivo, un Chevrolet S10 gris. Cuando el sospechoso salió de la Interestatal hacia la carretera 64, los oficiales se unieron en formación. Con las luces destellando y la sirena sonando, la persecución rugió a través de la mañana. El conductor mantuvo velocidades de 70 millas por hora, zigzagueando peligrosamente. Había que tomar una decisión, terminar con esto antes de que alguien saliera herido. Cerca de Shields Road, el patrullero ejecutó una intervención táctica de vehículo, TVI, haciendo contacto con el lado del pasajero del sospechoso. El sospechoso sobrevivió, perdió el control y chocó contra un terraplén. El vehículo se levantó brevemente del suelo y luego se estrelló en una zanja al lado del camino. Los oficiales aseguraron rápidamente la escena. El conductor, identificado como Louis Black, fue extraído de manera segura y puesto bajo custodia. Sus infracciones: huir del arresto, conducir con una licencia suspendida, no tener seguro y perturbar al personal de un restaurante local. El domingo 27 de enero de 2024, en La Brock, California, Estados Unidos, la tranquila noche fue interrumpida por una llamada que resonó con dolor. Un reporte de violencia doméstica que involucraba a un sospechoso conocido. Los oficiales respondieron, sin saber que esa noche se convertiría en una espiral de alta velocidad hacia el caos. 911, what's the location of your emergency? I'm actually calling for a friend. I'm down the street from her house. She lives on Shady Wood. Her and her daughter are there. They're in danger. This guy, he's threatening to kill her. He almost did try to kill her last night, she said, and I'm just really worried and I don't know what to do. I'm going to let one of my officers know and have them head out there to do a welfare check on the location to see what's going on and just see how... To help you guys out, I'm pretty sure he has warrants. Like, he's like a really bad person. Like, so I don't know if that helps you, but... Okay. Once you guys probably catch him, he's going to have warrants, you know what I mean? Okay, we'll go ahead and let one of the officers know. Okay, thank you so much. Bye-bye. El sospechoso, Juan Valdés, de 40 años, se negó a rendirse. Mientras los oficiales se acercaban, él corrió hacia su vehículo y aceleró hacia la Interestatal 5, con chispas volando desde su llanta destrozada. Como un animal herido, desesperado y acorralado, intentó robar otro vehículo en movimiento. Hey, does John have any weapons right now? Well, yeah, there's probably knives and stuff in the house. John carry a gun? Hey, John, what's going on right now? You go right back. Copy 20. Boy, dude, we have one taken off. 20 is going to be 8, David, William, 589, gold colored Nissan Versa. It's going to be the male half. And he's going the wrong way for a second here. Copy, westbound Burlington, we have B3 unit, that was 21. Lo que siguió fue una lucha aterradora capturada en la cámara del tablero. Valdés se aferró a la puerta del pasajero de un automóvil en marcha, negándose a soltarla. Cuando la víctima frenó en seco en el arcén, un oficial disparó 2 balas precisas que pusieron fin a la locura.
Got somebody. I copy. He's booked in a lane in their seat of covering one city of D. He's trying to carjack a victim vehicle, holding on. Featuring the carjack the victim vehicle with the description. Get on the ground! Get on the ground! Shots fired, shots fired. Don't move! Don't move! Bro, why'd you shoot that? Move forward! Valdez fue llevado de urgencia al hospital y luego ingresado en la cárcel del condado de San Joaquín. Ahora enfrenta cargos por robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y resistencia al arresto. Pero para los oficiales y civiles involucrados, esto no fue solo otro arresto, fue un encuentro violento con el destino. Right. It's a ledge. Put your legs over here this way. There you go. You'll be all right. El 1 de marzo de 2023, a las 3:22 de la tarde, en Farmington, Utah, Estados Unidos, un oficial de policía inició una parada de tráfico a un vehículo con una placa de matrícula ilegítima en la oficina de correos de Estados Unidos en la calle East State. Alrighty. Davis, Fox 21, can you have a couple more head my way? Is this back window roll down? El conductor, identificado posteriormente como Chase Allen, de 25 años, abrió su ventana solo ligeramente. Se negó a identificarse o a seguir cualquier orden. Su voz era tranquila, pero su silencio hablaba más alto. So you have a fraudulent passport? No. Wonderful. That's what I'm hearing. Okay, step out of the car for me. Afirmó que no estaba sujeto a la ley. Los oficiales intentaron razonar con él, pero la brecha entre el deber y la creencia ya se había ampliado. Los oficiales dieron órdenes repetidas a Alan para que saliera del vehículo. Cuando no cumplió, un oficial abrió la puerta. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Una voz gritó, "Arma, arma, arma". En cuestión de segundos, la situación escaló a un borrón mortal. Davis, Fox 20, we got shots fired, shots fired. Wow. Step out of the car. Gun. Alan fue baleado. Los oficiales encontraron una funda en su cadera y un arma de fuego en el suelo del lado del conductor. Fue llevado al hospital, pero no lo logró. Su familia lo llamó un asesinato brutal y acusó al departamento de mantenerlos en la oscuridad. En momentos como este, la justicia y la tragedia a menudo caminan de la mano. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Is everybody good? Yeah, is anybody didn't make a hit? All right, go ahead. El 30 de agosto de 2021, alrededor de las 12:40 de la tarde, en el condado de Macomb, Michigan, Estados Unidos, los US Marshals solicitaron asistencia de la oficina del sheriff local para detener una minivan que se creía transportaba a un sospechoso de homicidio. Copy that. Telephone on. Zero second chat. Looks like he's gonna run, guys. He's on the shoulder. Copy that. Looking like you're going on. He is running. Wanted for homicide. El vehículo, una minivan Town & Country, viajaba hacia el norte por la carretera Grass Bay. Un sargento del sheriff la avistó en la intersección con la avenida Cass. Comenzó la persecución no solo de un sospechoso, sino de la justicia antes de que se escapara. A lot of heavy westbound traffic, guys. Stand by, stand by. Stand by. All right, dispatch, we're westbound 16. Looks like he's... Con luces parpadeando y sirenas sonando, el sospechoso huyó, zigzagueando entre carriles, negándose a detenerse. Un segundo agente se unió y, con una maniobra calculada, desactivó el vehículo. La persecución terminó en un latido, violenta, impactante, final.
Right now, it looks like we're going to go through 13, set up at a red light. Stand by. Looks like approaching 13. All right, we made it through. Nobody hit anybody. Take them out. Copy that. Open roadway, attempting to take out. Anybody right up there with me? We're going to take them out. All right, go ahead. El sospechoso, Kamari Kennedy, de 32 años, y un pasajero fueron detenidos. No se dispararon tiros. No se perdieron vidas. Solo metal aplastado y alivio exhalado. El agente que detuvo la camioneta sufrió heridas leves, pero se alejó como héroe. Show me your hands! Keep your hands up and keep coming over that seat now! Come over that seat now! Okay, girl, what y'all doing? Hands on. All right, I don't got no right. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Watch it! El 21 de junio de 2025, aproximadamente a las 4:31 de la tarde, en Arkansas, Estados Unidos, un agente estatal estaba monitoreando la velocidad en la Enero de 49 cuando un Jeep Grand Cherokee blanco pasó volando, registrado a 110 millas por hora en una zona de 70. He's probably 130 right by now. He's still in and out of traffic. El agente activó las sirenas y comenzó la persecución. El conductor zigzagueó imprudentemente entre los carriles, adelantándose a los vehículos para salir en la SAT 73. Esto no era solo exceso de velocidad, era un vehículo convertido en arma. He's stopping here just south of Mientras el Jeep atravesaba una intersección y volvía a subir a la interestatal, parecía que el control se escapaba. Pero justo cuando el vehículo se detuvo momentáneamente, el agente lo alcanzó, sacó su arma y ordenó al conductor que saliera. Stick your hands out the window! Stick your hands out the window! Open the door! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out of the car! El conductor, identificado como Alonso Porchia, fue arrestado sin más incidentes. Ahora enfrenta cargos por huida grave, conducción temeraria y exceso de velocidad. A veces, huir de la ley solo te lleva más profundamente a su alcance. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. El 29 de marzo de 2021, alrededor de las 3:49 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la división Rampart del APTA avistaron a un hombre caminando solo en un callejón oscuro, una sombra en el silencio de la madrugada. Put it out, he has a gun. Put it out. I don't got no back up. Get on the wall. Do not reach for it. Back up, back up. Get on the wall. El hombre, identificado posteriormente como Matthew Blaylock, de 38 años, estaba visiblemente armado. Los oficiales dieron órdenes verbales, firmes, claras, urgentes. Pero Blaylock eligió huir en lugar de rendirse. Miedo, desafío o desesperación, nadie podría decirlo con certeza. Los oficiales lo persiguieron a pie, siguiéndolo por las calles de la ciudad bajo el paso elevado de la autopista. En la esquina de la calle 8 y Bixel, Blaylock sacó su pistola. El momento fue breve, una decisión, un gatillo, un destello. Los oficiales abrieron fuego. Drop the gun! Drop the gun, mother! Drop the gun! Get out! Yeah! Go! No! Blaylock fue alcanzado por disparos y posteriormente declarado muerto en el hospital. Se recuperó una pistola y se registró como evidencia. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Un callejón tranquilo se convirtió en la página final de una vida turbulenta. Don't
you fucking reach for it! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! El 5 de mayo de 2023, alrededor de las 12:40 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales del lab de la división SAPIS estaban realizando labores de supresión de crímenes cerca del Boulevard Manchester y la calle Over cuando notaron a un hombre actuando de manera sospechosa cerca de un cajero automático. El hombre, identificado como Héctor Macías, estaba muy cerca detrás de una mujer en el cajero. Cuando se le acercó, su actitud levantó sospechas, como si estuviera ocultando algo peligroso. Los oficiales intentaron entablar contacto, pero en un instante, Macías y la mujer saltaron a un Mercedes blanco. Y aceleró y se alejó. El vehículo tomó la autopista 110, luego la 10. Los oficiales lo persiguieron. No era solo una persecución, era una advertencia desenredándose en tiempo real. En el centro de Los Ángeles, Macías saltó del automóvil y huyó a pie. Mientras los oficiales lo perseguían, tropezó en un terreno bajo la autopista. Officer needs help. Shots fired. Don't you fucking reach for it! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! En el suelo, Macías metió la mano en una bolsa y sacó un arma de fuego cargada. Los oficiales abrieron fuego. Fue alcanzado y posteriormente murió en el hospital. Los otros sospechosos huyeron en el Mercedes y nunca fueron encontrados. Un oficial sufrió heridas leves. I got it. No, one. Here's one. En este video, una verdad es clara: la vacilación puede ser mortal, pero la acción debe ser justa. Los oficiales se entrenan para lo peor, pero ningún entrenamiento puede prepararlos para cada segundo en el campo. Cada decisión resuena, en titulares, en tribunales, en vidas cambiadas para siempre. No te pierdas lo que sucede después. Nos vemos en el próximo video.